Buenas tardes Buenas todos. tardes a todos y a todas. I'm going to speak in English. Voy a hablar en inglés. And I'm going to Voy a focus enfocarme mostly on principalmente en la prevención primaria. Oh, I forgot that I'm the one who's supposed to do this. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos primeramente aquí en la prevención primaria. Y vamos a hacer un repaso de 5 estrategias específicas al respecto de esta parte de enfoque primario y para evitar la violencia, y después vamos a tener un poquito más de tiempo sobre la prevención secundaria y terciaria. Aquí mi plática del día de hoy se basa en esas 2 publicaciones que tenemos aquí. La primera, que es una publicación de la OMS, que nosotros hemos publicado desde el 2010 para poder evitar la violencia del compañero sentimental y la violencia en contra de las mujeres. Y también la evidencia de lo que estaba disponible en ese momento al respecto de las intervenciones eficientes o incluso prometedoras. No voy a repetir todos los limitantes o las restricciones que tienen estos datos porque ya se ha mencionado con gran detalle en algunas de las presentaciones anteriores, pero simplemente les quiero mencionar yo que en el momento de la revisión hubo únicamente una intervención que identificamos como con más de una prueba de control aleatorio en América del Norte, y esta fue la intervención basándose en las escuelas para poder evitar la violencia. Aquí, como lo mencionó Barrett, sobre también una revisión sistemática que ha colocado ya más esto en otro tipo de intervenciones en la categoría de ser más prometedor que eficiente. Así que bueno, lo que nos vamos a enfocar aquí en este campo es lo que pareciera ser la infancia. No hay nada que se haya probado o demostrado en más de uno de los escenarios. Todo lo que voy a estar haciendo referencia finalmente se considera como intervenciones prometedoras. El segundo documento, que ya lo hizo una revisión Lori, es más que nada un reporte de diciembre de 2011, donde se hace una revisión de todas las evidencias empíricas, la intervención para evitar que los esposos, otro tipo de violencia por parte de la pareja se presenta en los países de ingresos de renta media y baja. Así que bueno, ¿qué sabemos ahora? Como Charlotte lo mencionaba en la mañana, tenemos más datos que nunca, y eso es particularmente básico para la violencia del compañero sentimental. Nosotros sabemos que no hay una sola causa de la violencia, como lo hemos visto en otras presentaciones de esta mañana. Tenemos un mejor entendimiento sobre los factores y también se encuentran correlacionados y que están interactuando en distintos niveles. Es por eso que hay un riesgo de abuso. Tenemos mucha más información sobre los factores de riesgo y de protección, porque muchas de esas encuestas de prevalencia comprenden preguntas sobre los factores de protección y riesgos. Tenemos ahora información sobre distintos países de renta media y baja, y también algunas evidencias al respecto de lo que puede ser una prevención o intervención de prevención prometedora. Una de las cosas que también entendemos mejor es que los hechos que van a incrementar los factores de perpetración a nivel mucho más individual no son las mismas que se relacionan para los distintos niveles de violencia o a nivel de la población. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta conforme nosotros vamos platicando de este tema. Y rápidamente, creo que todo el mundo ya sabe muy bien de qué se trata este modelo, ya lo conocen muy bien, pero también vamos a ver un poquito más un análisis al respecto de cómo podemos ver aquí nosotros los factores de protección y de riesgo, y hay que ver cuál fue aquí la fortaleza de la asociación de los distintos factores, y simplemente voy a indicarles algunos de estos que surgieron como evidencia mucho más fuerte de asociación en algunos países, específicamente en los países de renta media y baja. Vamos a hablar también sobre la distinta violencia con la pareja. Finalmente, eso es algo que ya se ha hecho, y son muchos de los factores que se comparten con la violencia sexual, y esto también es algo estratégicamente importante, ver cómo es que la violencia de la pareja o del compañero sentimental es muy importante, sobre todo es contra las mujeres, y eso es para las normas y los comportamientos de las generaciones siguientes, y creo que también tiene implicaciones para lo que hemos estado escuchando en cuanto a violencia de los jóvenes, la pregunta respecto de por qué los jóvenes ahora últimamente han sido mucho más violentos que las mujeres jóvenes.
Así que bueno, solamente quiero aquí resaltar algunos de los factores de riesgo y protección a niveles macrosociales. Algunos de los problemas son importantes en cuanto a las pérdidas, porque discriminan o trabajan en contra de las mujeres. También lo podemos ver nosotros en la parte de la herencia. Finalmente, la ley de lo familiar o la ley de divorcios, todo tipo de escenarios de renta media también va a tomar en cuenta los factores culturales y financieros. A nivel comunitario, las normas en cuanto a la aceptabilidad de por qué se puede aceptar a veces la dominancia de los hombres sobre las mujeres, finalmente están en distintos escenarios, sobre todo por una falta de penalizaciones y también por otro tipo de características. Si vemos, por ejemplo, aquí nosotros al compañero sentimental, podemos ver que hay violencia, desde un castigo físico o hasta otro tipo de abuso, como algún trauma psicológico, también algunos elementos sobre conducta antisocial o características de la personalidad. Y otro factor también muy importante que tiene que ver aquí es la actitud que se tiene en cuanto a la violencia que se está viviendo o la aceptación de la violencia por parte del compañero sentimental. Todo este tipo de características sociodemográficas son importantes. Y después, al respecto de algunos de los factores de las mujeres, esto es similar para los hombres, la exposición que se tiene a la violencia de los niños, las actitudes, que lo sociodemográfico es un poco más joven, o la educación secundaria también se protege de distintas situaciones. Y hay otros factores también que son importantes, pero que también se ven mitigados por el contexto y también por los factores del compañero sentimental. Esa es una dimensión intermedia sobre la violencia del colega, donde tiene que ver con algunos asuntos de comunicación, conflictos maritales, algunos problemas que son bastante desafiantes en cuanto a las normas de género o la autoridad como hombre. Finalmente, hay una incidencia de violencia. Y finalmente, haciendo un análisis de los factores de riesgo, obviamente tenemos que interactuar con todos esos niveles del marco de trabajo económico. Pero finalmente estas áreas, nosotros tenemos que hacer un repaso al respecto de la aplicación que se tiene que hacer con la evidencia sobre la intervención prometedora, también para tener una implementación en los países de renta media y baja. También tenemos otras normas sociales. Por ejemplo, aquí vemos que esto finalmente es mucho más específico respecto de la aceptación que se tiene de la violencia, de la autoridad de los hombres sobre las mujeres. Y esto finalmente se ve de manera uniforme y de manera congruente en todos estos niveles. Algunas de las intervenciones prometedoras varían desde no ser muy bien evaluadas, como campañas de confianza o de conciencia, para nosotros poder tratar de tener una mayor reacción, donde finalmente se han evaluado, donde también se muestran ciertos efectos al respecto de crear conciencia, no necesariamente la actitud o el cambio en la conducta. Algunos de estos sí tienen más impacto en la actitud, y sobre todo los que están relacionados con los programas de entretenimiento, y bueno, después hablaremos un poco más al respecto. Aquí el segundo tema es un cambio de transformación del grupo, que también está un poquito más complementado con todo tipo de actividades. Aquí tenemos las que tienen la mejor evidencia, es decir, las Stepping Stones, que es un programa muy insistente, que finalmente habla sobre las relaciones sobre la violencia, género y VIH o HIV. También habla para poder mejorar la comunicación entre las parejas, entre las generaciones. También esto se evaluó en Sudáfrica con una prueba de control que fue aleatoria. Hubo aquí mejoras significativas al respecto de los riesgos y las conductas. Esto finalmente también hablaba sobre sexo transnacional, y esto fue con un seguimiento de 2 años. Se basó en los informes y también la información que estaba triangulada a través de estas pruebas.
También algunos programas de trabajo que finalmente se enfocan en cierto sentido en Nicaragua, también otros en Sudáfrica. También todo tipo de comedias o telenovelas, este tipo de enfoques donde finalmente hay alguna pareja que muestra una cierta actitud o también algún tipo de norma social que se instaura aquí. También se ha evaluado para ver que hay algún cambio significativo de alguna violencia o aceptación general, pero ninguna de estas mide algún cambio en la conducta. Y después algunas intervenciones basadas en la población, como la SASA, que es un programa que se encuentra en Uganda. Aquí hay un enfoque participativo en la comunidad que habla sobre la dinámica de la facultación o el apoderamiento de las mujeres dentro de las relaciones de las comunidades. Y lo que busca es cambiar esto. Y básicamente esto es para mostrar que todo el mundo tiene puntos de entrada distintos. Algunos tienen un enfoque en la comunidad, otros exclusivamente se enfocan en los hombres, otros en las mujeres, otros en ambos. Y aquí las lecciones son que tenemos que llegar a todos. Algunos de estos puede ser que funcionan mejor, por ejemplo, en los procesos de participación que tienden a ser a largo plazo y no solamente para una de las intervenciones, alguna de las campañas, sino que por lo general se tiene personal muy bien capacitado, y esto es en cuanto a los cambios que también muestran algunas conductas positivas. Estos son algunos de los elementos de este tipo de programas que parecieran contribuir a un cierto nivel de cambio. La segunda categoría en la facultación social y económica de las mujeres es que la evidencia de esto en la educación secundaria generalmente trata de ser mucho más protectiva o de más protección en las comunidades. Algunos problemas tales como la evidencia en el mejor que sea propietario de dueño o de bienes, eso va a hacer que haya un riesgo mayor, pero se puede remediar con otro tipo de factores de riesgo, por ejemplo el empleo o las etapas donde la pareja a lo mejor puede atenuar algunos de los efectos positivos. Y en esta área también tenemos algunos ejemplos de intervenciones más prometedoras. El ambiente es algo muy complejo en distintos niveles y tiende a enfocarse también en el apoderamiento o empoderamiento económico. Por ejemplo, tenemos tanto el ambiente económico con intervenciones sociales para las mujeres, que también se ven ellos finalmente apoyados por algunas intervenciones comunitarias y tienen mayor impacto en cuanto a la reducción de violencia por la pareja o el compañero sentimental. Teniendo esta imagen, podemos ver que es una intervención donde las mujeres pueden tener finalmente un microfinanciamiento a través de los currículos que finalmente, o estas agendas que están viendo la salud sexual. Y este programa finalmente lo que busca es una reducción en un periodo de 2 años. Después hablamos un poco más al respecto. Tenemos también algunas pruebas al respecto de otras intervenciones económicas, por ejemplo, oportunidades de capacitación para el trabajo, que también va a contribuir a reducir la violencia. Y esto también tiene a ser mucho más específico de acuerdo al contexto. Y todavía más recientemente podemos ver la cuestión de los programas de transferencia de efectivo. La evidencia aquí está un poquito más mezclada. Por ejemplo, en México en específico hay un programa que se llama Oportunidades, el cual finalmente tiene una meta por cada hogar, le da efectivo a las mujeres y a cambio de esto las mujeres tienen que comprometerse para ir a algunas pláticas de nutrición, de educación, para que mantengan a los niños en la escuela y hagan algunas visitas clínicas. Y estos programas han mostrado algunas mezclas que no tienen ningún tipo de violencia doméstica, muestran algún tipo de reducción, 97% de la violencia derivada del alcohol, finalmente donde los hogares donde los hombres estaban menos educados o con menor educación. Pero creo que debido a que las transferencias condicionales son para las mujeres, esto es algo que finalmente ahorita está tomando esta oportunidad para ver mucho más de cerca si tienen una afectación o no en la violencia por el compañero sentimental. También creo que vamos un poquito más sobre esta imagen, pero básicamente lo que se hace es que se combina el microcrédito y también las intervenciones de capacitación en este programa de 8 meses. Aquí tenemos a las mujeres pobres en las áreas rurales de Sudáfrica y se evalúa a través de una prueba en un grupo
aleatorio habla sobre también sobre la reducción de la violencia por parte de la pareja. Y de hecho, en los hogares mucho menos favorecidos también tiene cierto impacto en la mejora de la comunicación del VIH, también sobre las pruebas de VIH y también sobre la protección del sexo, donde tiene ciertos beneficios en algunas áreas. Si pasamos a la exposición de los menores, hay evidencia nuevamente que es bastante uniforme en muchos estudios en muchos países, el abuso físico, donde hay incluso violencia, donde se habla sobre perdón, aquí se me confundió un poquito, pero también alguna parte importante de esto es que finalmente la socialización ayuda a reproducir conductas negativas. Y eso en realidad no ha aparecido tanto. Los programas que hemos visto que han aparecido no hablan tanto sobre la socialización del género, y eso es algo muy importante en cuanto a reducir la violencia. No vamos a entrar a la parte de las intervenciones prometedoras. Ya se dio una maravillosa presentación que hizo Harriet, pero obviamente ninguna de las intervenciones se enfocó en la exposición a los niños, ni se ha visto tampoco en la violencia o la violencia sexual o la reducción de estos. Pero como le mencionaba Harriet, debido a que lo estamos haciendo, no se trata que no haya una especie de impacto, pero este es un factor que está muy bien asociado con la violencia de la pareja. Finalmente es importante pensar en cómo es que estas intervenciones pueden finalmente ver la exposición de los niños a la violencia para poder empezar a nosotros vincular esto con la violencia de la pareja. Bueno, también hablamos de algunas intervenciones. No es que haya tanta evidencia al respecto de no haya un impacto directo en la prevención, pero al mismo tiempo tener un marco de trabajo legal nos va a dar apoyo al respecto de las mujeres en primer lugar, pero también es sobre tratar sobre estos problemas. Es la importancia de este escenario contextual respecto a lo que se está haciendo. Algunas intervenciones que se han visto de manera específica no se mencionan aquí, como estaciones de policía, que finalmente son bastante populares en esta región, y la evidencia pareciera indicar que tiene un impacto en cuanto a la visibilidad y la conciencia de la violencia de la pareja y otro tipo de cosas, pero no necesariamente han contribuido a que se elimine o se reduzca ese tipo de violencia. Hay un crecimiento en cuanto a las intervenciones, en utilizar la justicia o las iniciativas de justicia en cuanto a algunos países de renta media y baja, algunos sistemas de resolución, pero no se han evaluado. En relación a la protección, se pide alguna investigación de los Estados Unidos que indica que la protección finalmente va a reducir la violencia de algunas víctimas, pero eso no se ha estudiado en los países de renta media y baja. Al respecto de las políticas de progreso, ya escuchamos que el Dr. Sherman hablando de esto. Nuevamente, la evidencia de los Estados Unidos nos muestra que finalmente se tiene un punto efectivo en cuanto a los distintos tipos de delincuentes. Y creo que ya lo mostramos aquí de manera muy elocuente. Ya no tenemos todo el tiempo de esto, pero no, las parejas o las mujeres no quieren que su pareja vaya a la cárcel. Así que los sistemas legales en muchos de nuestros países, finalmente esto puede resultar un problema. No necesariamente quiere decir que sea algo de este tipo. Así que en esta última área, respecto al uso dañino del alcohol, no es una causa necesaria o social, pero sabemos que finalmente va a aumentar la frecuencia y la severidad. También sabemos que las intervenciones finalmente son la ubicación de algunos problemas del uso del alcohol, y finalmente tiene estrategias para poder reducir la disponibilidad, para poder nosotros evitar todo tipo de densidad, políticas de otro tipo, etcétera. Ya se me está acabando un poco el tiempo, así que rápidamente quiero simplemente indicarles que nuevamente, si pensamos en la complejidad de lo que entendemos sobre la causalidad de este juego de factores, también nosotros tenemos que pensar sobre la complejidad de las intervenciones. Lo que tenemos en este momento en las ciudades más pequeñas se requiere de una sola intervención para poder nosotros ver los factores de riesgo y empezar a ver un poquito más, de forma mucho más compleja, todos estos tipos de elementos distintos y encontrar
a las mujeres, en crear más capacidades, reducir la disponibilidad, las normas sociales, y simplemente hay que pensar en qué tipos de investigación nosotros vamos a utilizar para cambiar y obtener el tipo de evidencia que queremos. Y con esto finalmente voy a pasar a una prevención secundaria, y simplemente para decirles sobre este enfoque particular de la salud, vamos a decir que la OMS habla sobre el clínico, sobre la intervención para poder hablar sobre la violencia de la pareja sentimental, los legisladores al respecto de qué es lo que necesita el sector salud para empezar a tratar estos temas. El sector salud también tiene un rol muy importante para reducir la violencia, para reducir y mitigar también las consecuencias. También tiene un papel muy importante para identificar incluso a los niños que se encuentran expuestos a este tipo de violencia. Estas son las 6 áreas que se tratan en estos lineamientos. No voy a ahondar en ellos. Por ejemplo, el cuidado central a las mujeres, la identificación para tanto la violencia sexual y de la pareja sentimental, también las creaciones de políticas, todo tipo de capacitación y de reportes e informes obligatorios. Y simplemente para concluir, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos estrategias nacionales que se basen en entender el problema. Tenemos que nosotros tener evidencia y pruebas firmes como práctica, pero al mismo tiempo tenemos también que, bueno, como nosotros estamos diciendo, pensar en algo, el enfoque es mucho más complejo desde puntos de entrada distintos. Tenemos que escalar y volver a pensar en el tipo de intervenciones, de las búsquedas que estamos haciendo. Necesitamos coordinación, necesitamos desarrollar también nosotros servicios para la prevención. No es una u otra, sino simplemente necesitamos también apoyo mucho a mayor nivel, a nivel local. Muchas gracias. Solamente yo quiero hablar sobre 6 temas que son importantes, 3 estrategias potenciales sobre las cuales podemos reflexionar, y también sobre la atención que dijo Claudia respecto de estos reportes, para poder indicarnos si estas cuestiones tienen una razón o no, y si se le ha dado algún tipo de atención a estas estrategias para asegurarnos de que finalmente podamos nosotros tener una práctica. Es maravilloso escuchar sobre las pruebas, pero a mí me dijeron que finalmente hoy nos tenemos que enfocar más bien en la traducción del conocimiento para poder hacer que haya cambios prácticos, que se hagan políticas, y finalmente los comentarios creo que van a ser un poco más útiles. La violencia en contra de las mujeres finalmente, bueno, se va a basar en 3 ideas. La primera es que la evidencia no es algo monolítico. Hablamos sobre la evidencia, pero de hecho la evidencia es bastante maleable. La gente utiliza la evidencia para darle un sustento a sus creencias, y creo que finalmente también se tiene otro tipo de concepto en cuanto a algo que es mucho más maleable. Lo segundo que quería mencionar es que debido a que la evidencia es mucho más maleable, tenemos que tener nosotros una consecuencia distinta en cuanto a la compartición del conocimiento. Vamos a dar mucha más información y vamos a recibir esto, y no es justamente lo que habíamos nosotros anticipado o esperado. En algunos casos eso nos va a llevar al tercer tema, es la razón principal de nuestra investigación, la resistencia. Y creo que hemos experimentado esto de manera muy normal. Somos mucho más activos a la resistencia y al conocimiento de lo que estamos nosotros presentando, especialmente en cuanto a las creencias que finalmente se hacen como prácticas, y también otras que son bastante destacadas. Creo que eso es lo natural que se debe hacer. Tiene que también ser considerado como parte del proceso, modificar este tipo de forma en la que la gente ve estas áreas en específico. También podemos ver que puede ser pasivo en ese tipo de cuestiones en las que no se toma en cuenta. Son 3 temas: la maleabilidad, consecuencias indeseadas, y también resistencia pasiva y activa. Ahora, en cuanto a las estrategias, nuevamente, estamos tratando de nosotros integrar en el trabajo que hacemos con los socios de la OMS, también en la red de investigación. Finalmente, ese tipo de cosas que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Hay que tratar de nosotros afectar el cambio o movilizar el conocimiento con distintos tipos de actores, en algunos casos con los medios, para poder tener algún cierto de influencia también sobre los legisladores para que empiecen a crear políticas, pero también nosotros para crear muchas mayores relaciones, y creo que eso es algo muy importante. Y también he sido muy clara con lo que funciona y con lo que no funciona. Es algo que ya escuchamos el día de hoy, pero también quiero yo advertirles que hay que tener cuidado con cosas que
no es fácil decir las cosas que no funcionan, porque la gente finalmente está invirtiendo en esas cosas que consideran que funcionan. Así que nuevamente les puedo decir que es una parte muy importante del diálogo, de la práctica que tenemos a la nueva evidencia y las nuevas formas de pensar. Creo que simplemente lo tenemos que incluir en nuestras planeaciones cuando estemos nosotros desarrollando más evidencia o pruebas. Y en cuanto a la estrategia, yo le pediría a Claudia que pensara en que cuando nosotros estamos hablando sobre las 3 T's, es decir, hoy vamos a tener todavía más T's, es decir, hablar, confianza y tiempo, T por sus siglas en inglés. Y finalmente hay que hablar sobre estas intervenciones. Hay que también nosotros desarrollar esta confianza para que la gente escuche lo que tenemos que decir, aunque a lo mejor estén un poquito renuentes al principio, pero eso toma tiempo. Entonces eso es algo muy importante. Estas relaciones se tienen que desarrollar, tienen que estar nutridas, tienen también que preparar a la audiencia para los mensajes ya una vez que lleguen. Después de este tiempo en el cual se ha hecho la investigación, podemos ver cuáles son las relaciones para también dar todo tipo de actualizaciones. Esto es algo que también es muy importante. Como Claudia lo mencionaba, muchas veces los científicos o los del ámbito de la academia no son los ideales para hablar sobre este tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos motivados ni incentivados para hacer este tipo de cosas. Así que finalmente esta parte de ser como una especie de intermediario del conocimiento hay que hacerlo para poder nosotros movilizar el conocimiento. Bueno, voy a parar ahí.